Muy buenas noches, amigos televidentes y amigas televidentas. Su servidor Jorge Burges Rodríguez les vuelve a dar las gracias por la atención que me están prestando a este video. Bien, este video lo titulo 60 años, ¿verdad? 60 años. Los otros videos anteriores conmemoraban centésimos aniversarios o casi centésimas 100 años de vida alcanzados, ¿no? Bien, pero ahora nomás son 60 años, ¿verdad? ¿Qué son estos 60 años? A partir de este año 2022, nos echamos 60 años para atrás y estamos en el año 1962, que fue un año donde hubo acontecimientos que creo necesarios sacar a cuento, ¿verdad? Primero que nada voy a señalar a una gran escritora, una gran historiadora del siglo pasado. Ella se llamaba Bárbara Tuchman. Tuchman, creo que se pronuncia Tuchman. Entonces, Bárbara Tuchman, ella nació en la primera década del siglo XX y murió en la última década del siglo, más o menos, ¿no? Esto es, vivió bastantes años, bastante más que los 60, ¿no? No es por ella que hablo de 60 años, sino retrotraerme a partir de este año 2022, 60 años para atrás. Bien, ¿qué pasa con doña Bárbara Tuchman? Bueno, que escribió un libro que fue muy célebre, fue un bestseller y además un libro de extraordinaria calidad. Ella una historiadora muy profesional. Lo que dice ahí es fruto de una investigación muy seria, muy pormenorizada. Revisó archivos de centros políticos tanto en Francia, Alemania, Austria, en Rusia ya no, pero en esos tres, por lo menos esos tres países, revisó muy a fondo la documentación de los ministerios de guerra. Ella más o menos se especializó en asuntos militares y volvió a tener un premio Pulitzer por otro libro muy vendido también. El libro que voy a hacer referencia se llama Los Cañones de Agosto y ganó el premio Pulitzer de algún año de estos, ¿no? 63, 64, cercano, ¿verdad? El libro se publicó hacia finales de la década de 1950, quizás por ahí por 59, ¿verdad? El hecho es que fue un libro que muy detenidamente leyó un gran presidente norteamericano que fue John Kennedy. Eh, en este libro fruto de revisión de cartas, reportes, archivos de los ministerios de guerra o los ministerios de asuntos exteriores, ella indagó, agarró varias hebras y las siguió y llega a una conclusión terrible en las élites militares, pero también las políticas de todos sus países, de Francia, Alemania, Austria, esas élites militares son extraordinariamente mediocres e inmediatistas, solo contemplan los cortos plazos. Siendo así, estalla la crisis con el asesinato del heredero de la corona austriaca y lo que sucede es que saben a dónde va a ir todo, saben que eso va a una confrontación si lo dejan ir, ¿verdad? Y saben que significa una confrontación bélica dadas las armas que ya en ese momento
se tenían y que estaban archiprobadas. Las nuevas ametralladoras, los cañones ultrarrápidos, los cañones de largo alcance, etcétera, ¿verdad? Todo eso estaba no solo en las mesas de los ingenieros planeados, sino ya estaba ensayándose en diferentes países. Bueno, siendo así, las jerarquías militares van dando los pasos en esa dirección, no buscan otros. Bueno, es su oficio de los militares ganar la batalla de ahorita, no la del mes que entra. Es cierto, tienen que tener una fuerte dosis de inmediatez, ¿de acuerdo? Pero las élites políticas no tienen perdón de Dios. Esto es terrible, que no vieran más allá de una semana, de que si nos hacen esto, entonces les hacemos esto. Y ya sabemos que después de que les hagamos esto, ellos van a hacer lo otro. Ya lo tenemos previsto. Cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y vamos todos, los de la trinchera de frente y los de esta, vamos caminando hacia un desastre imparable. Y así fue la Primera Guerra Mundial. Así fue la Primera Guerra Mundial, que pues fue agotadora y pues se rindió el país que primero se agotó, fue Alemania, ¿verdad? Pero todos estaban en el mismo plan, ¿verdad? Esa guerra de trincheras horrorosa, estaban todos en eso, ¿verdad? Entonces, ese problema lo denuncia ella en ese libro. Quizás sirvió de que te lo digo a ti, Juan, y escúchalo tú, Pedro, ¿verdad? Para que te pongas las pilas. En el libro 13 días, que luego lo hicieron película es un libro en donde Robert Kennedy, hermano y procurador general de los Estados Unidos en esa época, escribe sus recuerdos de la crisis de octubre de 1962. Y a partir de ese libro se hizo, el libro recuerdo haberlo leído, y después vi la película. La película también está extraordinaria. El libro es extraordinario, ¿verdad? Y señalan esto, caminar hacia cómo surge la crisis y cómo es enfrentada por el gobierno de Kennedy, de su hermano, el presidente John Kennedy. Esto sale a cuento. Esto sale a cuento porque es en el curso de la crisis. John Kennedy cita mucho ese libro, lo había leído con mucho detenimiento, y siempre que proponen alguna locura, él dice, bueno, y después de esa locura que hagamos nosotros, ¿qué van a hacer? Pues otra locura, los de enfrente, y vamos a tener que contestar con otra locura mayor, y ahí iremos a un desastre que, si con las armas de la Primera Guerra Mundial era temible lo que iba a pasar, pues con la de la Guerra Fría, pavorosamente dantesca, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasó en octubre de 1962? Bueno, que el primer ministro, bueno, no era primer ministro, era el dictador de la Unión Soviética, el gordito que un tiempo nos cayó simpático, Nikita Khrushchev, era muy especial. Pero en fin, no hablaremos algún día de él. Nikita Khrushchev tuvo la terrible osadía, junto con Fidel Castro, de plantear, de abrigar el proyecto y empezar a realizarlo, de situar en forma operativa misiles balísticos con ojiva nuclear en Cuba. ¿Verdad? Esto es a todas luces una temeridad. Debía saber, como líder de una potencia nuclear, la psicología que tienen en el otro lado los líderes de otra potencia nuclear, y que estaba rebasando el perímetro de seguridad de la otra potencia nuclear, de Estados Unidos. ¿Verdad? Efectivamente,
entre la costa norte de Cuba y la costa suroeste de Florida, hay 90 millas, sería algo así, entre 140 y 150 kilómetros, más pegado a 150 kilómetros. Para un misil es nada, ¿verdad? Es muy, muy cerca. Qué cabrón el Khrushchev, ¿verdad? Qué cabrón. Qué hojaldra. Eso de rebasar el borde que la otra potencia considera como su borde de seguridad, al cual no pueden rebasar los demás. Qué canijo el gordito, ¿verdad? Qué canijo, porque pues entre Estados Unidos y Cuba había esa 90 millas, 150 kilómetros, 140, entre los límites geográficos de un país y los límites geográficos del otro. Me hago yo la siguiente pregunta en este momento. ¿Cuántos kilómetros hay entre los límites de Rusia y los límites de Ucrania? ¿Cuántos kilómetros hay? Cero, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos metros? También cero. ¿Y cuántos centímetros? Cero, ¿verdad? Están pegados la Unión Soviética y está pegado Rusia y Ucrania. Luego otro día voy a hablar de Unión Soviética y Rusia. Bien, entonces, caramba, si te dolió tanto Estados Unidos que pusieran esos cohetes en Cuba, ¿cómo tú pretendes poner un país hostil a Rusia, volverlo hostil metiéndolo a la OTAN, hacer de Ucrania un país hostil a Rusia? Si preguntas a tus jerarcas qué piensan de las otras armas nucleares de otros países, ya no es solo la Unión Soviética, está el gordito de Corea del Norte, está China, más, ¿no? Entonces, si tú sentías gacho, que te pusieran a 90 millas, ¿cómo sienten los otros de gacho? ¿Verdad? ¿Cómo sentían? Bueno, esto, el enfoque ético de Kant y de otros filósofos es, no, bueno, de mismo cristianismo, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, ¿verdad? Está en muchas religiones. Bien, pero pues están incurriendo en eso. La OTAN, Europa, están incurriendo en eso y no nos debe extrañar la resolución que ha tomado Rusia al respecto. Por ahí escuché una frase de que Rusia se dio un disparo en el pie, es algo que se usa mucho, decir que alguien se hizo daño a sí mismo, que al invadir Ucrania se disparó en el pie para que después no lleguen a dispararle en la cabeza. Es más o menos afortunada esa metáfora y yo la considero valiosa. ¿Qué pasaba en aquella época? Rebasaron la cercanía límite a Estados Unidos. Bueno, que hubo una acción muy cuerda del presidente Kennedy y los asesores civiles de llevar las cosas por vía diplomática. Y aprovecharon algo que tenía la situación de 1962 que no tiene esta, ¿verdad? La posibilidad de rodear, evitar que se acercaran más barcos con misiles u otras cosas, combustible y eso, soviéticos a Cuba. Y eso les permitió poner un freno. No puede hacer Rusia eso con Ucrania, pues están pegaditos, son países salvo por el Mar Negro no puede hacerlo. Pero pues está marcando cuál es su límite
de, de acorralamiento, de sentirse acorralado. Yo creo que quizás puedes con algún arma, un látigo, algo así, mover un oso en el circo de aquí para allá, pero si lo acorralas, le tendrá miedo al látigo, a lo que sea, pero se va a soltar. Un oso, un tigre, un animal feroz, cualquiera de ellos, ¿verdad? Se te va a echar, ¿verdad? Una época que hubo epidemia de ratas, bueno, no epidemia, una descontrol de la población de ratas en la colonia donde yo vivía, pues estuvimos echándolas, tratando de echarlas. Me acuerdo que mi papá dijo, nunca, nunca, nunca acorrales una rata. Un animal pequeño te puede saltar a la altura de tu cuerpo y morderte y eso. Esto está bien, ¿verdad? Bueno, esto lo llevó muy bien Kennedy y los otros políticos de su equipo. Me acuerdo algo que en la película está muy claro, están discutiendo opciones y no dicen una, no dicen una. Entonces, Adlai Stevenson, el representante norteamericano ante la ONU, dice, bueno, miren, alguien tiene que proponer lo que voy a proponer yo. Y el tipo eh, le propone a ese comité que está decidiendo alrededor de Kennedy, le propone que se le proponga a la Unión Soviética que Estados Unidos quite los cohetes que tenía en Turquía, ¿eh? Y que entonces finalmente eso se hizo. En forma clara y publicitada se retiraron los cohetes de Cuba, gracias a Dios, y soterradamente, porque esa fue condición del arreglo, se quitaron los cohetes de, de Turquía y también de Italia, ¿eh? Entonces entró, y según un arreglo, un tratado de no agresión a Cuba por parte de Estados Unidos. Se comprometió a Estados Unidos a no atacar a Cuba. Eh, Mucha gente tomamos lección de este episodio histórico, desgraciadamente otros no, ¿verdad? Bueno, algún día hablaremos del largo decadencia del héroe de Sierra Maestra hasta el dictador inútil que acabó siendo, ¿verdad? Bueno, esto fue John Kennedy estuvo muy presente el libro de la señora Tuckman, y esto dio mucho sus negociaciones. Había generales muy bravos ahí que querían ya entrar a la pelea en el Estado Mayor Conjunto que se reunía con Kennedy. Lo sabía. El general Curtis LeMay tenía ganas era el general del Comando Aéreo Estratégico, tenía ya ganas de echar los bombarderos hacia Rusia, ¿verdad? Eh, Era una especie de Patton, pero de la aviación. Son personajes que me caen notablemente mal. Tipos como MacArthur, como Patton y como LeMay. En algún video yo hablé mucho de los generales gerentes, que casi todos fueron norteamericanos, y que le permitió a Estados Unidos ganar de forma muy limpia, entre comillas. Hiroshima y Nagasaki no fueron algo limpio. Ganar la guerra, la Segunda Guerra, ser el país victorioso de la guerra, no el que destruyó al enemigo, sino el que salió más entero, ¿eh? Bueno, esto, la lección es no rebasar la posible línea roja que el enemigo tiene. Si queremos paz, ¿verdad? Si queremos que estallen bombas y ese tipo de cosas, pues todo puede pasar cuando la cosa sale cuando el río se sale de madre, ¿verdad? Cuando se desborda, como lo describe la señora Tuckman, esto ya está pasando, ¿verdad? Hay un bombardeo de alguna ciudad Ucrania, algún lugar estratégico de Ucrania, pero le pegan a una planta nuclear. Es terrible, ¿verdad? Las plantas nucleares no son bombas, pero hay un
chorro de material nuclear allá adentro y se dispersa. Eso pasó en Chernobyl. Chernobyl no estalló una bomba, estalló una calderota. Así como estallan a veces en las fábricas, ¿no? ¿Sí? Y dispersó material nuclear. Bien, esta es una lección para toda la humanidad. Ojalá hayan reeditado el libro de Los Cañones de Agosto de doña Bárbara Tuchman, que en cierta manera ella, sin saberlo, tuvo una influencia determinante en el enfoque que políticos inteligentes le dieron a la crisis. Parece ser que después cultivaron una buena amistad breve, porque luego asesinaron a John Kennedy. Cultivaron una breve amistad la doctora Tuchman, la historiadora Barbara Tuchman y John Kennedy, por poco tiempo, porque pues, después se lo echaron. Esto pasó hace 60 años, casi. Esperemos que haya gente inteligente por ahí. Están pegando de gritos y no lo parecen. Todos parecen ser una especie de Gilberto Lozano, ¿verdad? Dios nos guarde que algo así con armas tan importantes, ¿verdad? Habrá que ver, Dios quiera que esto no pase a mayores. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.